Muchísimas gracias por seguir aquí después de toda la mañana. Y enhorabuena, porque estáis a 15 minutos de descubrir cómo el futuro puede condicionar nuestro presente y cómo construir algo en nuestras vidas y luego deconstruirlo puede ser el único y verdadero camino para construir algo realmente que merezca la pena en nuestras vidas. Y mirad, como llevamos toda la mañana aquí juntos, yo creo que nos hemos ganado la confianza para que comparta con vosotros una pregunta que he estado toda mi vida deseando hacer en el ascensor a un vecino o en la consulta de la sala de espera de la consulta de dentista. Y la pregunta es, ¿qué pensará el salmón? Es la típica pregunta, ¿verdad? No, lo digo en serio. Fijaros, ¿qué pensará el salmón? El salmón adulto, pleno, en el apogeo de su vida, que está en el salmón, no en el océano, y al cual de repente, un día, le llega una llamada, una necesidad vital tremenda de emprender un viaje que le lleve a un río que tal vez está a cientos o a miles de kilómetros. Un río del cual tal vez solo tiene esa noción de por dónde puede estar. Un río al que tiene que ir porque tiene necesidad vital de realizarse. Pues bien, me gustaría que juntos viajemos en los siguientes 15 minutos a 3 momentos muy determinados de ese viaje y usarlo para justificar mi creencia de que el futuro puede condicionar el presente. ¿Os parece? ¿Empezamos el viaje? Vayamos al momento número 1. Este me encanta llamarle la llamada de la selva. Es ese momento en el cual el salmón de repente dice, ¡guau! Tengo que ir ahí. He llevado una vida fenomenal y llevo una vida buena, pero tengo que ir ahí. Me recuerda, en gran medida, a estas cosas que a veces nos han pasado de pequeño o de jóvenes, cuando de repente algo en tu vida decías, ya lo tengo, quiero ser atleta, o quiero ser bombero, o médico, o veterinario, o estrella del rock. Qué fuerza vital emanaba de ahí, ¿verdad? Bueno, pues aquí me gustaría compartir con vosotros una historia personal. Tuve la suerte y el privilegio de criarme en un pueblo maravilloso y pequeñito de la Sierra Norte de Madrid, un pueblo llamado Puentes Viejas. Recuerdos que tengo preciosos de la infancia es estar siempre rodeado de perros, siempre. De hecho, me acuerdo que los viernes, cuando nos recogían del colegio y nos llevaban a Puentes Viejas, antes de llegar, yo ya iba anticipando, ay, los perros, voy a ver a Rol, a Cookie, a Zacha, los perros que teníamos allí. Y como estábamos en plena naturaleza, a veces cuando llegábamos los perros no estaban, pues a veces se habían ido al arroyo o al pinar, o los más pícaros se habían ido a los pueblecitos de al lado a buscar novias. Entonces, cuando llegaba, lo primero que hacía, si no estaban, era silbar y silbar, decir su nombre, empezaba, vamos, Cookie, Roll. Oye, y cuando llegaban, era un baño de masas. No podré jamás olvidar esos momentos de felicidad, de ponerme en cuclillas, saltaban, me lamían, les besaba. Bueno, los que tengáis perros sabéis cómo suenan estos reencuentros, ¿no? Otro recuerdo que tengo de la infancia era pasar muchísimas horas dibujando la anatomía humana. El aparato digestivo, el aparato circulatorio. Y igual también otro recuerdo que me parece mentira que vaya a compartir aquí ahora, pero me da un poco de vergüenza, pero lo voy a hacer. En aquella época, bueno, pues bajábamos al arroyo a cazar ranas con tirachinas, que es el arma que teníamos. Entonces, un día decidimos hacer una disección a una de las ranas. No sé qué edad tendríamos, a lo mejor 10 años. Entonces, cogimos la rana, subimos al cuartito con mis amigos, íbamos a empezar la disección, os podéis imaginar la solemnidad del momento. Y mira, no recuerdo, supongo que tendríamos una navaja, no sé. El caso es que recuerdo perfectamente todos en la mesa, súper serios, piel, músculo, ¡guau!, el abdomen. Entonces, claro, yo dibujaba mucho y se supone que era el experto. Así, ¿esto qué es? El estómago. ¿Y esto? El intestino. ¿Y esto? Silencio, me miran, digo, el bazo. Y entonces mi amigo Chesco, con la pinza que tenía en la mano, toca en el presunto bazo y suena
clic, clic, clic. ¿Sabéis qué era? La piedra con la que habíamos matado a la rana con el tirachinas. Lección maravillosa que aprendí, que es, hay momentos en la vida que desaprovechamos la oportunidad de habernos estado callados. Pero bueno, con esas luces y sombras a favor y en contra, sí recuerdo que hubo un momento en mi vida que miré al futuro y condicionó, por supuesto, mi presente. Y fue un día en el que pensé, oye, con lo que me gustan los perros y con lo que me gusta la medicina, si yo pudiera vivir rodeado de perros y de medicina, ¿no sería la persona más feliz del mundo? Y dije, guau, sí. No se trataba de ser el mejor, se trataba de dar respuesta a una necesidad vital de autorrealización. Y entonces ese día entró para siempre en mi cabeza la necesidad irresistible, como el salmón, de ser veterinario. Y tomar esa decisión condicionó, por supuesto, todas las decisiones que tomé a continuación. Y me regaló en mi vida más de 30 años de plenitud y de disfrute que probablemente no habría tenido si no hubiera tomado esa decisión y hubiera podido viajar al futuro. Pero, amigos, nos movemos al segundo momento del viaje del salmón, en el que no todo lo que brilla es oro. El salmón empieza el viaje, todo va fenomenal, ha seguido la llamada de la selva, entra en el río y a veces se encuentra con sucesos totalmente inesperados. Por ejemplo, han construido una presa y no puede remontar. O qué sé yo, el río está contaminado. O salta en la cascada y ve que a su íntimo amigo se lo come un oso. O es a él al que el oso le pega un mordisco y le deja malherido. Pues bien, como le pasa al salmón, nos pasa a nosotros en la vida. Da lo mismo la época en nuestra vida en la que nos hagamos eco de la llamada de la selva, lo que es más que probable es que a todos en algún momento la vida nos atice bien y nos mande a la lona. Pero también aquí podemos utilizar el viaje al futuro para condicionar nuestro presente. Y aquí me encantaría compartir con vosotros otra parte de mi viaje. Aquel muchacho que había decidido estudiar veterinaria logró acabar la carrera, pudo acabar su clínica, pudo viajar a varios países y disfrutar mucho de la profesión, hasta que llegó un momento en el que su clínica creció tanto que se encontró con la horma de su zapato. No estaba preparado para dirigir personas y entonces sufría un conflicto permanente con empleados, con clientes, y su éxito se había convertido en una trampa súper dolorosa. Además, por aquella época llevaba ya arrastrando más de 5 años una lesión deportiva. Nunca fui deportista de élite, pero el deporte siempre fue una parte fundamental de mi vida. Supongo que, como muchos de los que estáis aquí que hacéis deporte, hacerlo te ayuda a ser mejor persona y además te ayuda a limpiarte de muchas de las cosas malas que llevamos. Bueno, yo llevaba 5 años sin poder hacer deporte y en mitad de ese infierno ocurrió la muerte de mi padre y fue súper doloroso. Entonces, en esas estaba y recuerdo un día especialmente duro. Estaba en la piscina cubierta de Guadalajara. Era un día, estos días de invierno grises, oscuros, lluviosos, y yo tenía un churro de estos de corcho que te pones en la cintura y estaba haciendo el movimiento de correr otra vez porque después de tantos años sin hacer deporte, cada vez que intentaba hacerlo, o tenía fascitis, o rotura de fibras, o miositis, bueno, todas esas cosas que acaban en itis y que duelen tanto. Duelen tanto física como espiritualmente. Estaba ese día y si el día era gris, mi ánimo era más gris aún. Entonces, nada, sencillamente dije, no puedo más, no tiene sentido, y me salí. O me iba a salir. Me agarré a la escalerilla para salir y entonces me dije, oye, no te salgas. Ya agarrado para salirme, no te salgas, porque tal vez un día corras un maratón y si lo haces volverás aquí y te acordarás de esta decisión de quedarte. No había ido a correr nunca, solo había corrido detrás de una pelota, o jugando al fútbol, o al tenis, o al frontenis. Y me quedé, y me olvidé para siempre. Y como 6 años después, a 1 kilómetro de entrar en la línea de meta del Maratón de Madrid, esta imagen de la que me había olvidado, de repente vino a mi cabeza, con una fuerza tan fuerte, tan abrumadora, que si no me hubiera dado vergüenza me habría echado a llorar ahí mismo. Pero era abrumador porque pensaba, wow, esto lo pudiste imaginar.
Lo que no me habría atrevido nunca a imaginar, y jamás le podré dar suficientemente las gracias a mi mujer, es que sin querer queriendo soltó la mano de mis hijos y les dejó que saltaran la valla y entraran los últimos 50 metros o 20 metros del maratón cogido de mi mano. Este es el regalo maravilloso que me hicieron, que es una de las mejores medallas que podré colgarme jamás en mi vida. Ellos me habían visto tantos años agonizar con la lesión, que creo que este también es un buen testimonio que les dejé en la vida de, hey, no importa lo abajo que estemos, si miras el futuro y lo miras con optimismo, seguro que encontrarás fuerzas para dar pasos hoy hacia ese futuro deseado. Y esto nos lleva al tercer momento del viaje. Este tiene su miga. A ver si os suena. El salmón empezó el viaje porque donde estaba bien, pero necesitaba hacer otra cosa. Pero llega un momento en el viaje en el que el salmón dice, ¿y ahora qué? Esto es duro. Esto no es lo que yo esperaba. El salmón está atascado. Ni está bien donde estaba antes, ni está bien donde está ahora. Para ir hacia donde quiere ir, tiene que desprenderse de cosas, pero no quiere desprenderse de esas cosas. Y ¿os suena esta sensación de atasco en la vida de, ¿yo qué hago? ¿Cambio de trabajo o no cambio de trabajo? O yo tengo esta conversación con mi jefe y pongo los puntos sobre las sillas de una vez o no. Acepto esta llamada y me cambio de país, pero ¿qué hago con mi familia? ¿Os suenan estos mares de dudas? ¿Cómo duelen, verdad? Bueno, pues aquí me ha permitido Ana, una persona, a la quien conozco, una gran amiga, que cuente parte de su historia, porque creo que puede ayudarnos a entender cómo también el futuro puede condicionar nuestro presente hasta en estos momentos. Mira, cuando conocí a Ana, Ana era, bueno, y es la dueña de un hospital veterinario en una importante ciudad de España. Y a Ana, como a otros propietarios de negocios, le había pasado una cosa, y es que tenía un hospital que la estaba matando literalmente. Se le había hecho, no sé si grande, pero sí doloroso. Y Ana, había cantidad de mañanas que se miraba al espejo y se decía, pero esta es la vida que yo quería llevar. Esta es la vida que quiero llevar. ¿Tiene esto sentido? ¿Para esto fue mi llamada de la selva? Ana ya había probado, como le encantan las películas, ella vio un día una película en la cual el protagonista de la misma pasaba tiempos en su empresa y parte de su tiempo también lo pasaba en unos viñedos que tenía. Y a esa imagen le había servido como una visión del futuro deseado y ella la llamó Toscana. Como tenía una casita pequeña en el pueblo, cada vez que tenía que tomar decisiones, ella pensaba, oye, ¿esto me llevará a Toscana? Y en cierto modo le ayudaba a tomar decisiones, pero no le estaba funcionando. Y entonces ocurrió lo siguiente. Estábamos en un congreso para veterinarios en Estados Unidos y la delegación española nos habían invitado a visitar clínicas en la zona de Tampa. Entramos en un hospital y ¿sabéis esto de que en todo momento hay varias realidades y aquella en la que prestas tu atención se convierte en tu propia realidad? Hace años yo habría entrado en ese hospital con otros ojos, pero ya entonces vivía y pensaba como coach. Y cuando entré en ese hospital, en vez de fijarme en las instalaciones, me fijé en las personas. Y pude ver la propietaria, la dueña de un hospital, con esta mirada gris, triste, esta persona que está vacía. Estuve hablando un rato con ella, me contó su historia y al momento supe que Ana tenía que hablar con esta persona. Estuvieron hablando, al ratito vi que a las dos estaban llorando. Esa conversación con Ana la hizo viajar al futuro, porque sus historias eran tan parecidas, lo único que tenía era 10 años de diferencia. Ana pudo ver en la historia de esta persona el futuro al cual se dirigía si no empezaba a tomar acción en aquellas cosas que había estado dejando pasar tantos años. Y a Ana fue una cosa maravillosa, porque el contraste de Toscana y Tampa le hizo mover ficha en campos en los cuales lo había estado evitando durante años. Ana empezó a estar en las conversaciones de sus amigos, en vez de ser la persona que se queja y se lamenta todo el día, la persona que empieza a dar los buenos consejos y anima a los demás a tomar acciones en su vida. Y no es que comieron perdices como en el cuento, ¿no? Lo importante de la historia de Ana, y por la que me encanta contar este testimonio, es porque Ana cogió las riendas de su vida. Y entonces decidió aquellas cosas que quería hacer hoy. Y
pudo viajar al futuro y decir, esto me lleva a Toscana, voy a por ello, esto me lleva a Tampa, lo paro. Queridos amigos míos, yo pienso que en la vida, si miramos al futuro, estoy totalmente convencido que encontraremos la fuerza y la luz y la claridad para subirnos al vagón que nos toca. Sea porque hagamos eco de la llamada que en algún momento sintamos en la vida, que podemos sentir la llamada en muchos momentos y en muchas disciplinas distintas en nuestra vida. Sea porque en un momento determinado toquemos fondo, porque tengamos crisis personales o nuestras familias, a la gente que más queremos. Estoy seguro que hasta en el peor de los momentos, si nos imaginamos que algún día eso pasará, nos podemos preguntar qué haré hoy para que luego en el futuro me sienta orgulloso de las cosas que dependen de mí ahora. Y por supuesto, cuando estemos atascados, creo que Ana nos puede ayudar con su Toscana y su Tampa a construir la vida que queremos llevar. Y yo creo que pensar así, aunque pueda ser llamado de ingenuos, lo que nos da es un regalo maravilloso. Y es que nos devuelve la batuta de nuestras vidas a nuestra mano. Y nos da la posibilidad de crear una música tal con nuestra vida que el día que ya no estemos aquí, nuestra melodía continúe. Muchísimas gracias.